Para la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas es siempre un motivo especial la incorporación de un miembro correspondiente. En este caso, el doctor Alberto Venegas Lynch, que tiene una tradición muy ligada a esta academia. Su padre la presidió y él es miembro del Instituto de Política Económica, además de miembro de otras academias. A su personalidad se va a referir seguidamente el académico Manuel Solanet. Yo quiero decir que la academia, en una sesión especial, decidió su incorporación por una amplia mayoría estatutaria de los miembros y que, por supuesto, esperamos que la incorporación del doctor Alberto Venegas Lynch contribuya al nivel de excelencia y al pluralismo de ideas que esta academia tiene de acuerdo a los objetivos desde su fundación en el año 1938. El académico Venegas Lynch nos va a hablar sobre los fundamentos morales de la tradición del pensamiento liberal, un tema que mucho nos interesa a todos y que esperamos escuchar con interés. Doctor Venegas Lynch, bienvenido hasta nuestra academia. Es un gusto que usted se incorpore a nosotros. Lo esperamos siempre en Buenos Aires, cruzando el charco para hacer la entrega del diploma y de la medalla correspondiente y poder tener un intercambio personal. Seguidamente le cedo la palabra al académico ingeniero Manuel Solanet. Muchas gracias. Señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, doctor Alberto Dalavía, señores académicos, familiares, amigos. Tengo el gusto y el honor de hacer la presentación de Alberto Venegas Lynch, hijo, en su incorporación como académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Como bien acaba de decir el presidente, su designación se apoyó en el convencimiento que enriquecerá a nuestra institución con su valioso aporte. Residiendo en la otra orilla del Río de la Plata, su influencia intelectual en nuestro país es tan importante como la fuerza de sus ideas. No me equivoco si afirmo que Alberto Venegas Lynch es considerado en el ámbito mundial del pensamiento liberal como uno de sus principales exponentes. Los premios y reconocimientos que citaré sustentan mi afirmación. Esta academia tuvo el honor de contar entre sus miembros al padre del nuevo académico. Fue su presidente y dejó una impronta que perdura. Se lo recuerda por la firmeza de sus valores éticos, su entrega a la difusión de su pensamiento, su afabilidad y su capacidad comunicativa. Por segunda vez se incorpora un hijo de un miembro anterior. Antes fue Norberto Padilla, que falleció no hace mucho tiempo, después de un periodo muy breve, de pertenecer a nuestra academia. Esta relación familiar obviamente no es considerada como un factor para la designación de un académico, pero genera inevitablemente una emoción para quienes integran la institución, sin duda también para sus familiares. Cuando le pregunté a Alberto por qué sigue agregando a su nombre la aclaración hijo, siendo que su padre ya no está, me respondió que lo hace por respeto hacia quien además de hijo se considera discípulo, cuyas ideas y contribuciones se mantienen vivas y plenamente vigentes. En la dedicatoria de su primer libro hace 50 años, Alberto declaró que los tres hombres que más habían influido en su vida eran Ludwig von Mises, Gunnar Rik y su padre. Hoy seguramente incluiría también alrededor de su padre a Friedrich Hayek, a Milton Friedman, a Karl Popper, Juan Bautista Alberdi y otros pensadores liberales. Alberto se graduó como licenciado en Economía en la Universidad Católica Argentina en 1964 y de doctor en Ciencias de la Dirección de la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE, en 1972. Desde la temprana edad de 18 años y durante 15 años se desempeñó en la empresa vitivinícola Trapiche, fundada por su bisabuelo, el gobernador y senador nacional por Mendoza, Tiburcio Venegas. Actuó como asesor de instituciones empresariales como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural Argentina y el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Fue profesor titular de Economía por concurso en la Universidad de Buenos Aires en las carreras de Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia de la Filosofía y Letras.
Fue director del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. O sea, cuenta con un amplio antecedente en materia académica. Durante 23 años fue rector de la Universidad del ESEADE, donde es profesor emérito. De dicha universidad egresaron miles de profesionales formados en la ciencia económica con una visión amplia y analítica, que alimentaron las ideas de la libertad con la convicción adquirida con el propio conocimiento. Fue profesor de grado y posgrado en la Universidad Francisco Mallorquín en Guatemala. Es una universidad muy conocida por sustentar las ideas de la libertad. Recibió ya el doctorado honoris causa. En su estadía en Guatemala también enseñó en el Instituto Teológico Salesiano. Es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Es académico correspondiente de la Academia Nacional de Economía del Uruguay. En 2 oportunidades integró el Consejo Directivo de la Mont Pelerin Society. Es miembro del Consejo Académico Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres. Es académico asociado de Cato Institute de Estados Unidos y del Louis de von Mises Institute. Es miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de nuestra academia. Ha sido convocado por todos los think tanks de orientación liberal que han surgido en la Argentina en los últimos años. Entre ellos es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. También preside el Consejo Editorial de la filial argentina de la Unión Editorial de Madrid. Es autor de 29 libros, digo bien, 29 libros, además de 11 en colaboración y 4 en coautoría. Su primer libro fue publicado en 1972 con el título Ensayo acerca de la superioridad del sistema liberal. Fue su tesis doctoral. Lo conservo con múltiples anotaciones mías al margen. Su libro más reciente es Los liberales somos progresistas, ese es su título, editado en el 2022 por Federalismo y Libertad y por la Fundación Naumann. Entre los numerosos títulos menciono Poder y razón razonable, El juicio crítico como progreso, Las oligarquías reinantes, Estados Unidos contra Estados Unidos, Nada es gratis, etc. Estos títulos dan idea de la amplitud de los temas abarcados. Alberto Venegas Lynch es un asiduo conferenciante y lo hace convocado por instituciones de todo el mundo, hoy aprovechando las ventajas del Zoom desde su casa de Colonia. Publica artículos en diferentes medios. Es columnista del diario La Nación. Bueno, esta mañana pudimos leer su artículo, profundo como siempre, y convocante al debate también. Alberto ha recibido importantes distinciones. Fue elegido joven sobresaliente por la Cámara Junior de Buenos Aires. El jurado estaba presidido por el premio Nobel Luis Federico Leluaro. Recibió el premio por la lucha por la libertad de la Mont Pelerin Society en 2011. El premio Juan de Mariana en 2017 en Madrid. Fue designado miembro de honor de la Asociación de Liberales del Uruguay en el año que corre. La convicción de sus ideas se muestra en detalles de su vida privada. Su casa en Colonia se denomina Los Liberales. Su casa anterior se denominaba Les Seffers. Su caballo era Popper y el gallo Alberdi. Disculpame, Alberto, que transmita esas privacidades, me parecen interesantes. En las conversaciones entre amigos son usuales sus comentarios sobre libros o la interpretación de sucesos actuales bajo la óptica de las ideas de fondo. Alberto considera que el análisis de coyuntura puede desviar la atención de los principios fundamentales. Como la brújula, no perderá el norte ni en los momentos de mayor confusión. Algunos equivocadamente hacen una crítica implícita a los pensadores aduciendo que son excesivamente teóricos. Alberto ha dicho con razón, cito, la intención de la teoría es interpretar la realidad, por tanto es buena cuando logra aquel propósito y mala cuando no lo logra. Termina la cita. Alberto es una persona religiosa. Su visión de Dios es racional, así como su creencia de que no hay incompatibilidad de la religión con el liberalismo como forma de vida. Les recomiendo que lean el artículo de esta mañana en La Nación. Ha definido el liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida de otro. Esto ha sido un dicho que lo han tomado algunos políticos, en particular en estas épocas, pero es una muy buena definición del liberalismo. Es por lo tanto una visión fundamentalmente ética. La historia y el presente demuestran que esa visión permite lograr progreso con equidad y oportunidades en sociedades abiertas y libres.
No puedo terminar esta presentación sin referirme a su mujer, María López Lecube, con quien ha construido su familia integrada por sus 3 hijos, Berti, presente en este acto, Marieta y Joaquín, sus cónyuges y sus 7 nietos. María es una mujer ejemplar que acompaña animosamente la vida de un hombre que ha escrito 29 libros y ha leído cientos, a lo mejor miles de libros. Ella pertenece a una familia que ha vivido la historia argentina. Su abuelo, Robustiano Patrón Costas, dejó el legado del discurso que escribió, pero no pronunció al quedar sin efecto su candidatura presidencial. En ese legado visualizaba una Argentina democrática, respetuosa de la Constitución de 1853. Con esas convicciones, María acompaña y complementa a Alberto. La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas expresa su satisfacción por esta incorporación. Ya lo ha dicho el presidente. A continuación escucharemos al nuevo académico exponer sobre los fundamentos morales en la tradición del pensamiento liberal. Le cedo la palabra. Señor presidente, miembros de esta academia y de otras corporaciones, señoras y señores, agradezco en primer término esta honrosa incorporación a esta prestigiosa corporación. Agradezco también muy especialmente las generosas palabras de mi distinguido amigo y académico Manuel Solané, y le rindo tributo una vez más a mi padre, que ha sido mencionado por el presidente y por quien me presentó. Mi padre tuvo la infinita paciencia y perseverancia de mostrarme otros lados de la biblioteca, que me permitió explorar otros caminos poco conocidos. También me familiaricé con esta academia por ser miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales y alguna conferencia en el Instituto de Política Económica. Antes de comenzar, permítame que haga algo autorreferencial a raíz de la generosa, como digo, presentación del académico Manuel Solané, y es que próximamente, el mes que viene, se va a publicar mi segunda tesis doctoral en economía en la Universidad Católica sobre el socialismo de mercado, cuyo manuscrito, entre comillas manuscrito, tiene 650 páginas, así que calculo que impreso, según el editor, serán unas 400 y algo de páginas, pero me tiene eso muy estimulado a pesar de las décadas que ha ocurrido de ese segundo doctorado. Soy consciente que el origen de la expresión ciencias morales viene a referirse o se ha referido a las ciencias sociales por contraposición a lo que antiguamente se denominaba filosofía de la naturaleza, esto es, las ciencias naturales. Pero de todos modos, en el contexto actual, cuando estamos hablando de moral en una sociedad abierta, nos estamos refiriendo a las relaciones interpersonales, puesto que las intrapersonales escapan a las relaciones o las instituciones en una sociedad abierta y queda reservado al fuero interno de cada uno. Por eso es que se ha dicho, muchos juristas con razón, que el derecho es un mínimo de ética. A eso se refiere. Ahora, habitualmente es común entender, cuando se habla de moral, circunscribirla a cuestiones sexuales o de no matar y equivalentes. Sin embargo, el eje central de lo que queremos desarrollar esta noche se refiere al respeto recíproco. En ese sentido, tradicionalmente, en la teoría constitucional de la tradición de pensamiento liberal, desde la Carta Magna en adelante, las constituciones eran, y lo pongo en pasado, lamentablemente por lo que ocurre en muchas partes del mundo, eran para limitar el poder político, para limitar al leviatán. Sin embargo, hoy observamos que las reformas constitucionales o las nuevas constituciones en distintos lares
ofrecen una especie de carta blanca o de cheque en blanco para el aparato estatal. En ese sentido, creo yo que hay un problema bifronte en nuestros sistemas educativos. Por un lado, lo que ocurre en las facultades de Derecho. Lamentablemente, no egresan abogados en el sentido de defensores del derecho, sino estudiantes de leyes que pueden repetir cuál es el inciso, cuál es el párrafo, pero no prestan atención a los mojones y los puntos de referencia extramuros de la ley positiva. Así es que en ese sentido podemos decir que vivimos la era de los pseudo-derechos. Como se sabe, a todo derecho corresponde una obligación. Si yo gano en el mercado 1000, hay la obligación en una sociedad abierta de respetarme esos 1000. Pero si yo ganando 1000 digo que me tienen que entregar 2000 y el gobierno me otorga semejante facultad, quiere decir que me ha posibilitado el usar por la fuerza el fruto del trabajo ajeno. Y ese es un pseudo derecho. Esto no solo ocurre en las facultades de Derecho, este desvío, sino también, lamentablemente, en las facultades de Economía. En las facultades de Economía ha tenido y tiene, salvo honrosas excepciones, un peso muy grande de lo que se ha enseñado como los modelos neoclásicos o keynesianos. Esto es, este modelo, para sobresimplificarlo, hace alusión a lo que se ha dado en llamar la competencia perfecta, que, como ha señalado el Premio Nobel en Economía Hayek, es una contradicción en los términos, puesto que este modelo de la competencia implica como uno de los supuestos centrales el conocimiento perfecto de todos los factores relevantes. Y si es así, el empresario, cuya misión y función es esencialmente conjeturar que los costos están subestimados en términos de los precios finales y va a sacar partida por el arbitraje, si hay conocimiento perfecto, no hay tal cosa como arbitraje, no hay tal cosa como empresario, no hay tal cosa como competencia. En ese sentido, la idea del equilibrio inherente a estos modelos ha sido refutado precisamente por dos cabezas que venían de los modelos neoclásicos y han revertido su posición, que son principalmente Mark Plauk y John Hicks. Los dos le han dado la derecha, como se dice, a la tradición de la escuela austríaca y han abandonado estos modelos y este concepto del equilibrio para sustituirlo por un proceso. Ahora, como ha señalado el académico Manuel Solané, yo fabriqué en mi segundo libro una definición del liberalismo, que es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, que tengo la satisfacción que muchos intelectuales que aprecio la han reiterado. Esto no significa, subrayo y pongo en negrita y pongo especial énfasis, no significa que nosotros adherimos al proyecto de vida del vecino. Más aún, nos puede resultar eventualmente repulsivo, pero si no hay lesión de derechos, en una sociedad abierta no hay posibilidad alguna de recurrir a la fuerza. Ahora, hay un punto que resulta crucial en el entendimiento de esta tradición de pensamiento liberal en conexión a la moral, y es lo que se ha desarrollado y explicado en los años 20, ya hace mucho tiempo, y deberíamos de haberlo incorporado, el tema del cálculo económico. Esto es, se sostiene que si se decide la abolición de la propiedad, como sugiere Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848 y en otros trabajos, esto quiere decir que no hay precios, puesto que los precios están reflejando las transacciones de derechos de propiedad. Y si no hay precios, no hay posibilidad de evaluación de proyectos, de contabilidad ni de cálculo económico. Como he puesto varias veces el ejemplo, no se sabe en esa situación si conviene hacer los caminos de asfalto o de oro. Y si alguien levantara la mano y dijera que oro o con el metal aurífero es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de abolir la propiedad.
Ahora, también hay, influido por marxistas neoclásicos keynesianos, como dije antes, una interpretación equivocada del mismo sentido de la economía, puesto que se piensa que hace referencia exclusiva a un tema crematístico. Y cuando se habla de economía, se está hablando de elegir, preferir, optar entre medios para la consecución de fines. Esto significa economizar, que en algunos aspectos y manifestaciones tiene consecuencias monetarias y en otras solamente psíquicas. Esto ha sido ilustrado en el célebre libro de Ludwig von Mises que se titula La acción humana, Tratado de Economía. En el título La acción humana está mostrando que toda la acción humana, en toda la acción humana, hay en ese sentido economización. Ahora veamos un minuto la genealogía de la tradición de pensamiento liberal. Bueno, comienza, desde luego, como todo lo que comienza con Sócrates, sigue con la Grecia clásica, la Roma republicana y el common law. Pero para hacer un zoom, ya que estamos en Zoom, y un close-up más cercana, un análisis más cercano de la tradición de pensamiento liberal, comienza con la primera tanda de la Escuela de Salamanca, llamada también la escolástica tardía. Autores como Juan de Mariana, autores como Luis de Molina, autores como Francisco de Vitoria y sus socios. Y digo la primera tanda porque la segunda tanda, abro acá un pequeño paréntesis, la segunda tanda fueron los diputados a las Cortes de Cádiz de 1812. Que dicho sea de paso, Juan Bautista Alberdi tomó como uno de los antecedentes de nuestra Constitución. Y dicho sea de paso también, en las Cortes de Cádiz fue la primera vez que se usó como bautismo la expresión liberal como sustantivo. Hasta ese momento era un adjetivo de manga ancha y de generoso, para debatir con los llamados así serviles. Cierro ese paréntesis para decir, luego de la Escuela de Salamanca tenemos las figuras de Hugo Grotius, de Samuel Pufendorf, de Richard Hooker, y luego Algernon Sidney y John Locke, y finalmente la tradición mencionada antes de la escuela austríaca, principalmente representados por Karl Menger, por von Bauer, por Ludwig von Mises antes mencionado, por Hayek también mencionado, por Israel Kirzner, por Murray Rothbard. Ahora, cuando uno dice finalmente, tenemos que precisar lo que queremos decir y poner más bien entre comillas lo de finalmente, porque como se sabe, en la ciencia no hay nada final. Yo acá abajo de mi computadora tengo una enorme leyenda que dice nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Como se sabe, el conocimiento no es un puerto, es una navegación permanente. Entonces, lo de finalmente hay que ponerlo en puntos suspensivos, puesto que luego de la escuela austríaca aparece la escuela de Chicago, aparece el Public Choice de otro premio Nobel, James Buchanan, aparece el Rational Expectations y tantas otras tradiciones que van en esta línea. Ahora, quiero volver sobre el tema del asunto crematístico para señalar que en toda acción, aunque pueda parecer extraño a los que no están familiarizados con esta tradición, en toda acción hay una ganancia. Es una ganancia psíquica. Todos actuamos en nuestro interés personal. En el fondo, esto es una perogrullada, puesto que si no actuamos en nuestro interés personal, ¿en interés de quién vamos a actuar? Esto va para las acciones nobles y para las acciones ruines. Eso va para la Madre Teresa como va para el que quiere producir un atraco a un banco. Entonces, todos somos especuladores en el sentido que estamos especulando como que vamos a estar en una situación mejor que la antes de haber llevado a cabo el acto. No quiere decir eso que acertemos, nos equivocamos más de lo que acertamos, pero conjeturamos con que vamos a estar en una mejor posición. Esto va incluso para situaciones extremas como el masoquista, que le resulta satisfactorio que lo golpeen. Y así sucesivamente con todos los actos humanos. Ahora, me parece importante en este contexto subrayar lo que ha dicho Erich Fromm
en un libro Man for Himself, donde explica precisamente esto del interés personal. Y también lo ha desarrollado muy consistentemente y de forma muy solvente el padre Ismael Quiles en su libro Cómo ser sí mismo, donde explica que muchos han dicho hay que renunciar a uno mismo. Ser para renunciar a uno mismo es una contradicción en los términos y un absurdo, dice el padre Quiles, y agrega y subraya que el individualismo quiere decir no dividido. Es algo que protege la dignidad del ser humano y abre las puertas para la cooperación social con el prójimo. Ahora, dada la importancia trascendental de lo que acabo de decir respecto, creo yo, del interés personal, quiero citar a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la edición del Club de Lectores, en el tomo 10, y para ponerlo en una forma más técnica, en segunda, cuestión 26, artículo 4, que quiero hacer una excepción a mi presentación y leerlo en este caso. Y dice así Santo Tomás: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo que se ve, el amor del hombre para consigo mismo es como un modelo del amor que se tiene a otro, pero el modelo es mejor que lo moldeado. Luego, el hombre, por caridad, debe amarse más a sí mismo que al prójimo. Santo Tomás de Aquino. Quiero también subrayar que todas las ideas de la tradición liberal, como es sabido, han sido incorporadas en la Constitución del 53 por Juan Bautista Alberdi, y hemos sido el aplauso del mundo desde esa Constitución hasta el golpe fascista del 30 y mucho más intensamente a partir del golpe militar peronista del 43. A partir de ese momento hemos estado a los tumbos. Antes de eso, en el periodo de gloria de la Argentina, los salarios e ingresos en términos reales del obrero de la incipiente industria y del peón rural eran superiores a Suiza, y esto no fue un lapsus, dije Suiza, Francia, Alemania, España, Italia. La población se duplicaba cada 10 años, teníamos exportaciones a la altura de Canadá y la mayor parte de los indicadores como Estados Unidos. En el centenario, en 1910, cuando nos visitó una comisión de la Academia de Francia, comparó los debates que había y tenían lugar en esa corporación con los debates que tenían lugar en el Parlamento argentino por la versación de esos senadores y diputados y sobre todo por la independencia de criterio. Tocqueville, no en el libro más conocido de él, La democracia en América, sino en el antiguo régimen y en la Revolución Francesa, sostiene que es común, es habitual, lamentable y desafortunadamente, que en muchos países donde hay un enorme progreso moral y material, la gente da eso por sentado. Y ese es el momento fatal, puesto que ocupan espacios otras personas, especialmente en la cátedra universitaria, en el caso argentino, los socialismos, los estatismos, los marxismos, los keynesianismos, los cepalinos, los cristianismos sociales y demás variantes del llamado manotazo estatal. Por eso es que Jefferson sostenía, uno de los padres fundadores, que el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Y en este sentido quiero subrayar algo que he destacado hace muy poco, una frase muy ilustrativa, me parece a mí, de Martin Luther King, que dice: no me asustan los gritos de los violentos, me aterra el silencio de los mansos. Esto es, todos tenemos la obligación de contribuir a que haya respeto recíproco. No importa a qué nos dediquemos, si a la música, a la filosofía, a la medicina, al derecho, a la política, a lo que fuera, tenemos
la obligación era que se nos respete, porque si no hacemos esa contribución, no tenemos derecho, me parece, a la queja. Y esto de los mansos ha sido muy bien ilustrado por Miguel de Unamuno, que llamaba a esos mansos mamíferos verticales. Y Giovanni Papini, dicho sea de paso, mi cuentista favorito, les decía almas deshabitadas. Y Mario Vargas Llosa se refiere a esos individuos como sujetos sin mayor trastienda. Ahora, hay en este contexto una enorme hipocresía. Esto es, se usa la palabra solidaridad para arrancar por la fuerza el fruto del trabajo ajeno. Tal vez la persona que mejor ha explicado esto entre tantos otros ha sido el Premio Nobel en Economía de 2002, Vernon Smith, donde explica el significado de la mano invisible, esa figura que ha incorporado Adam Smith, y se refería especialmente, y viene a colación en lo que estoy hablando y en esta reunión y este discurso de incorporación, en su primer libro de 1759, titulado La teoría de los sentimientos morales. Ahora, en esto conviene evitar lo que Gastón Bossier ha denominado las mascaradas de la libertad. Esto es, hay que prestar atención a lo que se está proponiendo, a los efectos de ver si realmente se están siguiendo lineamientos compatibles con la sociedad abierta o si hay, como se dice vulgarmente, un puñal bajo el poncho. Y en ese sentido del puñal bajo el poncho quiero ilustrarlo con tres aspectos. Uno es el impuesto a la herencia. Hay un célebre pensador, ex profesor en la Universidad de Oxford, muerto hace relativamente poco en Normandía, Anthony de Jassé, que explica, es habitual con el tema de la herencia, que se haga una metáfora con la carrera de 100 metros llanos. Y se dice, lo lógico es que todas las personas larguen o lancen o comiencen desde el mismo punto de partida y no tengan algunas ventajas por el hecho de tener progenitores que le transmitieron especial fuerza. Que cada uno en la carrera haga su esfuerzo, el primero llega primero, el segundo segundo, etcétera, etcétera. Como bien explica Anthony de Jassé, esta metáfora es autodestructiva, puesto que el primero en llegar a la carrera, en ganar la carrera, a poco andar se va a dar cuenta que su esfuerzo ha sido inútil, puesto que le van a aplicar la guillotina horizontal nuevamente a sus descendientes. Por otra parte, como es sabido, la carga a la herencia es una carga o un ataque directo a la inversión y por lo tanto a las tasas de capitalización y por lo tanto a los ingresos y salarios en términos reales, especialmente de los más necesitados. El segundo punto, me parece, es el impuesto progresivo. Como todos ustedes saben, hay dos formas de imponer: el impuesto proporcional, que tiene tasas o alícuotas que son iguales, y el progresivo, que como su nombre lo indica, progresa en la medida en que progresa el objeto imponible. Bueno, ¿cuáles son los efectos del impuesto progresivo? Primero, es regresivo. Es regresivo porque el contribuyente de jure que recibe la mayor carga fiscal no se va a abstener de consumir, ni de mudarse de casa, ni cambiar de automóvil, sino que se va a abstener de invertir, lo cual implica la reducción de salarios e ingresos en términos reales, muy especialmente de los marginales. Segundo, el impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas. Esto es, si establecemos un impuesto proporcional, luego de haber pasado el rastrillo fiscal, todos vamos a tener un patrimonio menor, una renta menor. Pero las posiciones patrimoniales relativas entre nosotros quedaron intactas. Sin embargo, el impuesto progresivo altera todas las posiciones patrimoniales relativas. Y esto es importante porque nosotros, con nuestras votaciones, cuando vamos al supermercado y afines, estamos comprando más de una cosa, menos de otra, nos abstenemos de comprar una tercera, estamos estableciendo posiciones patrimoniales relativas. Y resulta que cuando salimos del supermercado, el gobierno dice: voy a establecer un impuesto progresivo, lo cual quiere decir voy a alterar todas las votaciones que ustedes acaban de hacer.
Y esto implica derroche de capital y nuevamente implica, por lo tanto, menores salarios e ingresos en términos reales. El tercer punto que quiero señalar es el famoso fetiche moderno de la banca central. Los banqueros centrales, por más que sean los más honestos del universo y los más competentes, están embretados entre tres posibilidades: o expandir, contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de los tres caminos que siga van a estar afectando, desfigurando los precios relativos, y los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para asignar recursos. Por lo tanto, hay aquí también una inmoralidad. Y si los banqueros centrales son independientes del ministro de Hacienda, del de Economía, del Parlamento, del presidente, se van a equivocar independientemente, como ha señalado otro premio Nobel en Economía, que es Milton Friedman, que, dicho sea de paso, en sus conferencias en Israel en 1973, en el libro denominado, traducido como Moneda y Desarrollo Económico por editorial El Ateneo, dice que todo el problema monetario comienza cuando se crea el Banco Central. Luego Friedman, como es sabido, ha seguido otros pasos y explorado otros andariveles, pero su último trabajo en tema monetario, que se llama Monetary Mischief, dice textualmente, abro comillas: el dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales. Y Hayek, antes mencionado, en su libro publicado en el 76 en el Institute for Economic Affairs, dice que debemos de dejar este fetiche que la moneda tiene que estar atada al gobierno. Dice Hayek, hemos demorado 200 años en darnos cuenta del error y el horror que significa atar la religión al poder político. No demoremos 200 años más en darnos cuenta del error y el horror de atar la moneda al poder político. Me parece también importante en el contexto institucional que debemos revisar con mucho cuidado, me parece, lo que queremos decir por democracia. Y esto no va solo para el caso argentino, sino lamentablemente para muchos otros lugares del llamado mundo libre. Como ustedes saben, los Giovanni Sartori de nuestra época han sostenido con razón y mucho énfasis que la democracia tiene una parte medular y esencial, que es el respeto a los derechos de las personas, y una parte mecánica, secundaria, accesoria y formal, que es el recuento de votos. Sin embargo, lo que estamos observando es que no solo ha habido una tergiversación en las prioridades y lo secundario ha pasado a ser principal, sino que lo principal ha desaparecido y queda solo el recuento de votos, por lo que podríamos decir entonces que en lugares como en aquel país donde hay este personaje que habla con los pajaritos en Venezuela, hay democracia. O que Hitler, porque ganó por la primera minoría, es demócrata, o Salvador Allende y tantos otros personajes. Hayek, nuevamente voy a él, en Derecho, Legislación y Libertad, dicho sea de paso, diferencia lo que es derecho y lo que es legislación en ese título, sugiere límites al legislativo. Límites al legislativo que se han agregado a poner ejemplos de propuestas que tienen lugar en Estados Unidos, en los estados, por ejemplo, de Texas, de Dakota del Norte, Nevada, donde los legisladores son tiempo parcial, por dos motivos. Primero, para que sepan qué es el sector privado, y segundo, para que no hagan negocio con la política. Bruno Leoni, el extraordinario filósofo del derecho, en La Libertad y la Ley, sugiere reformas para el judicial, y Montesquieu, en un pasaje muy poco explorado, ha sugerido medidas que son aplicables al Poder Ejecutivo. En todo caso, si nosotros decimos que no nos atrae la propuesta de Hayek o de Bruno Leoni o de Montesquieu, pensemos en otras cosas. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, solamente contándonos recíprocamente anécdotas y trifulcas eventuales para próximas elecciones, en lugar de usar las neuronas, pensar y proponer en nuevos límites al poder político a los efectos de encauzar y fortalecer la democracia.
También, y por último, y voy cerrando con esto, tenemos que revisar el paradigma de la educación y comprender que la esencia de la educación es un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo donde nadie tiene la precisa y donde es una cachetada a la inteligencia tener tal cosa como Ministerio de Educación y Cultura, puesto que la imposición de estructuras curriculares va a contramano de lo que acabo de decir para buscar en puertas y ventanas abiertas, en un proceso competitivo de auditorías cruzadas en busca de la excelencia, fuera de esta imposición de estructuras curriculares impuestas desde el vértice del poder. Juan Bautista Alberdi, en el 6º tomo de Escritos Póstumos, tiene una elaboración que algunos han tomado para mostrar que hay orden espontáneo en los procesos de mercado, orden espontáneo en distintos aspectos, y Alberdi lo toma en el lenguaje. Y él dice que las academias de la lengua no son las que inventan el lenguaje. Es un proceso que viene de abajo arriba. Por eso Borges sostenía que el inglés es mucho más rico y tiene más acepciones y más palabras que el castellano, porque no tiene una academia de la lengua. Quiero en este sentido terminar estas reflexiones y agradecer nuevamente a todos los colegas esta incorporación que me honra, con una frase de Ángel Batisteza, que dice, comillas, la cultura no es una cosa de minorías porque cuesta cara, sino porque cuesta trabajo. Muchas gracias. Felicitamos al académico Alberto Venegas Lynch por su excelente conferencia de incorporación. Le agradecemos al académico Manuel Solanet sus profundas palabras de presentación, y de esta manera, habiendo incorporado un nuevo académico correspondiente a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, damos por terminado este acto. Agradecemos a todos los académicos y académicas presentes, así como también a todos los invitados y a todas las personas que se han acercado a este acto tan importante para nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Felicitaciones, Alberto. Excelente tu exposición. Felicitaciones.